El título de la serie que estamos viendo hoy es Jesucristo. Y el tema es Jesús el justificador. Jesús el justificador. Así quiero hacerle un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada el título era el Cordero de Dios. Estábamos viendo Jesús el Cordero de Dios. Explicamos qué significaba cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29. Vio a Jesús acercándose un día y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso significaba porque en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, los hijos de Israel, hablamos de la Pascua, el significado de la Pascua, como cuando ellos estaban en Egipto como esclavos, Dios le dijo de matar un cordero, poner la sangre del cordero en los postes de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasan, sabrán que ahí dentro son los hijos de Israel. Así que este cordero murió en lugar de los hijos de Israel. Así que era una fiesta de Pascua que ellos tenían que celebrar cada año, en recordatorio por lo que Dios había hecho por ellos. En esta instancia murieron todos los primogénitos en Egipto. Y también vimos que había muchas otras ofrendas que los hijos de Israel ofrecieron. Ofrendas de pecado, ofrendas de paz, diferentes tipos de ofrendas. Los que están estudiando sus Biblias habrán leído desde Éxodo, porque las ofrendas empiezan desde Génesis mismo, con Caín y Abel que ofrecieron la primera ofrenda a Dios, una ofrenda de amor, una ofrenda normal para Dios. Así que vemos desde Génesis hasta los profetas, más antes de la llegada de Jesús, seguían ofreciendo animales como ofrendas para el perdón de pecados. Así que todo eso tenía un significado, era como una sombra de lo que tenía que ocurrir. Este cordero representaba a Jesús, que iba a venir y morir en la cruz por nuestros pecados. Así que hoy, después de todos los demás temas que hemos visto, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Redentor, hoy vamos a ver Jesús el justificador. Jesús el justificador. Así que nuestro pasaje de lectura es Romanos capítulo 5, si lo tienes por favor abre sus Biblias. Romanos capítulo 5, estaremos leyendo el versículo 9 nada más. Romanos 5, 9 dice: entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, ¿cómo se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Padre, bendice tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Revélanos el tesoro que hay en tu palabra, las cosas que ignoramos. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender esta riqueza de tu palabra y poder aplicarla en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos a no solamente ser oidores de esta palabra, sino hacedores de ella. Bendice a las personas que están escuchando esta palabra. Y te pongo mi vida, oh Señor, como un instrumento nada más. Líbrame de hablar lo que no está escrito en tu palabra, de condenar donde tu palabra bendice y de bendecir donde tu palabra condena. Líbrame de hablar con sabiduría de hombre, Señor. Líbrame. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para poder comprender la razón por la cual el Señor Jesús es considerado nuestro justificador, es primordial comprender qué significa, o qué podemos comprender, qué significa la palabra justificar, o de qué nos justifica el Señor Jesús. Es importante comprender que nos justifica de tal manera que un pecador, una persona que es considerada pecador en los ojos de Dios, puede ser considerado una persona perfecta. Es muy importante que el cristiano, porque si nosotros no comprendemos la obra de justificación de Jesús en nuestras vidas personales, siempre viviremos dentro de la culpa
del acusador, de Satanás. Él siempre nos va a acusar, siempre nos va a decir que no podemos ser mejor de lo que éramos antes, que es imposible que nuestras vidas cambien, es imposible que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas, que ha sido etiquetada o etiquetado tal como tal y así vas a permanecer. Pero tenemos que entender una cosa, hermanos, que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando creemos en el Evangelio y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos justifica. Amén. Así que para poder comprender todo eso, quiero que prestemos mucha atención, hermanos, muchísima atención. Después de la caída del hombre en el huerto de Edén, después de que Adán y Eva cayeron, lo único que ha sido aumentando hasta el día de hoy, nosotros mismos podemos verlo cuando salgamos fuera. Lo único que ha sido aumentando desde la caída del hombre en el huerto de Edén hasta ahora es el pecado. Nosotros vivimos en la generación más perversa jamás existido. Es como hemos doblado Sodoma y Gomorra. Hemos doblado, parece que ya estamos como 4 veces más como en el tiempo de Noé. Esas son las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos ahora. No hay temor de Dios, no hay amor por las cosas de Dios. Los hombres se casan con los hombres, las mujeres se casan con las mujeres. Y nuestras escuelas intentan obligar a nuestros hijos para que aceptan la homosexualidad. Que no es un estilo de vida. La transgenda o niñas que sus padres le meten en la cabeza, la sociedad le mete en la cabeza, que no son niñas, que son niños. Niños que se le meten en la cabeza, que no son niños, que son niñas. Tantas cosas, todo para desafiar la palabra de Dios. Quiero que entendamos, hermanos, que según Romanos capítulo 3, de versículo 10, la Biblia dice que no hay ni un solo justo. No existe ni un solo justo. No hay nadie quien busca a Dios de verdad. Recuerda una cosa, la única manera de venir a Cristo no es por nuestras propias fuerzas. La única manera de venir a Cristo es cuando el Espíritu Santo mismo nos atrae. Así que nadie puede venir a Cristo si no es atraído por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos trae. ¿Y cómo nos trae el Espíritu Santo? ¿Y cuándo? Cuando nosotros mismos escuchamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo puede traernos a Cristo, puede traer convicción de pecado en nosotros cuando pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios. Cuando pasamos tiempo con personas que la única cosa que saben hablar es Dios. Dentro de esas conversaciones, el Espíritu Santo puede ir trayéndonos poco a poco. Sin Él, ningún pecador puede ser atraído a Dios, según la palabra de Dios. Así que la humanidad, hermanos, se ha desviado totalmente. Totalmente se ha desviado. Se ha alejado totalmente del propósito de Dios. Nadie busca a Dios. Nadie quiere a Dios. Los hombres hacen lo que ellos quieren. Totalmente lo que ellos quieren. Pero dentro de todo ese desvío, hermanos, el Señor ha tomado la decisión de recuperar su creación. Dios no quiere dejar su creación, que su creación sea perdida. Si no, usted y yo no tendremos ninguna esperanza. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó al mundo. ¿Cómo demostró Dios su amor al mundo? Entregando a muerte su propio Hijo. Él pensaba en usted y pensaba en mí cuando Él lo hizo. Si Dios no te amaba, no estarás ni aquí. Ni Él hubiera entregado a su Hijo. Si Él no me amaba, no estaré aquí. Ni Él hubiera entregado a su Hijo por mí también. Dios ama a su creación. Dios te ama a ti. Por eso que la Biblia dice que Él hace todas las cosas, todo lo que se puede hacer para atraernos hacia Él. No es como un padre o un creador que se siente ahí súper ancho. No le importa lo que pasa en su mundo. A Dios le importa lo que pasa en su mundo. Por eso que Él dice la palabra que los que destruyen el mundo serán juzgados. Los que destruyen el mundo serán juzgados. No solamente los que pecan en diferentes tipos de pecados, pero los que destruyen el mundo que Dios mismo creó serán juzgados. Pero ¿cómo es posible que Dios
puede salvar su mundo, salvarte a ti, salvarme a mí, que somos pecadores, sin destruirnos. ¿Cómo es posible? Y si Él nos ama de tal manera, no va a querer destruirnos, va a querer darnos una oportunidad. Pero si Él nos da una oportunidad para que nosotros vivimos, pero si vemos ahora, no estamos viviendo a 100% el potencial que Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿cómo Dios puede salvarnos o perdonar nuestros pecados, pasando olímpicamente por toda la maldad que nosotros hemos hecho y permanecer siendo justo? No es justo. Él debe castigar el pecado. Pero si Él nos castiga por nuestros pecados, ninguno de nosotros estaremos aquí. Ni uno. Ningún ser humano estará en esta tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque entre los mismos cristianos hay envidia, hay codicia, hay diferentes tipos de pecados en la misma iglesia, ni fuera de la iglesia. No hablamos de los que están fuera, hablamos de los que están dentro. Hay muchas cosas que al Señor no le agrada que nosotros hacemos. Así que Dios debe castigar todo el pecado. Y si Él tiene que castigar el pecado, Él tiene que erradicar completamente la raza humana, como lo hizo en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, Él dio 150 años a Noé para que predicara, mientras que Él construía el arca. Noé predicó, pero ninguno se arrepintió. Ninguno escuchó la palabra de Dios. Hermanos, pensamos, ni vivimos 150 años como en el tiempo de Noé. Ahora, la edad media para el hombre es 65 años. La edad media para la mujer es 75 años, 10 años más de vida aquí en la tierra. ¿Y cuánto tiempo llevamos escuchando el Evangelio? Que nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Dios. ¿Cuánto tiempo pensamos que Dios nos dará para que volvamos a Él? Pensamos que dará 150 años como lo dio en el tiempo de Noé. Yo no lo creo, porque no vivimos 150 años. La persona más mayor que yo personalmente conozco en mi familia, creo que vivió 103 o 102 años. Pero más de eso, la humanidad no llega hasta los 150. Así que como Dios lo hizo en el tiempo de Noé, Él tiene que volver a hacerlo. Porque Jesús lo dijo, que será como en el tiempo de Noé, cuando Él regresará. Cuando el pecado está en el colmo de todo. Hermano, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Que el que vive en el pecado, la paga o el sueldo que recibe de su pecado es la muerte. No solamente es una muerte espiritual, física, es la muerte espiritual también. Y la peor muerte para un ser humano es pasar toda la eternidad lejos de Dios. Lejos de Dios. Porque ahí hay oscuridad. Porque Dios es luz. Así que fuera de Dios hay oscuridad. Hay llanto. Hay crujir de dientes. Hay gusanos que no mueren nunca. Hay llamas que no se apagan nunca. Eso está lejos de Dios. Eso es la recompensa para permanecer viviendo en el pecado. Dios tiene todo el derecho, hermanos, para erradicar todo el mundo de la faz de la tierra. Él tiene todo el derecho del mundo para mandarte a ti al infierno. Él tiene todo el derecho para mandarme a mí al infierno. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué a pesar de nuestros pecados de cada día permanecemos con vida? ¿Acaso Dios mintió cuando dijo que la paga del pecado es la muerte? La Biblia dice que la misericordia de Dios, que la paciencia de Dios es para salvación. Dios es paciente, da tiempo para cada uno, para que todos nosotros llegamos al punto de arrepentimiento, que podemos arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. La Biblia nos enseña que en las declaraciones del Señor Jesús, en Juan 3:16, lo que les he dicho antes, que Dios amó tanto al mundo, hermanos, que entregó su propio Hijo, para que todas aquellas personas que creen en Jesús no se pierden, mas tengan vida eterna. Por eso que cuando Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, en Juan capítulo 1, 29, él declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermano, la única razón por la cual ustedes y yo estamos aquí, la única razón por la cual Dios aún no nos ha eliminado, no es porque somos buenos, no es porque
apoyamos mucho la obra de Dios con nuestro tiempo o dinero, no tiene nada que ver con eso. La única razón por la cual nosotros seguimos aquí y puedes mirar a tu derecha y a tu izquierda, delante y atrás, arriba y abajo, ver a personas intencionalmente viviendo en el pecado, pero sigue con vida. La única razón, hermanos, es puramente porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Él no quiere que usted o cualquier pecador muera en sus pecados, tal como Él lo dice en Ezequiel 18. Él no quiere que ningún pecador se muera. El amor de Dios para su creación le impide destruir por completo su creación. Entonces, ¿cómo puede Dios, un Dios santo, salvar a un mundo de pecadores después de haber declarado Él mismo que la paga de pecado es la muerte? Quiero que preste atención, hermano, porque estamos a punto de entrar en la razón por la cual el Señor Jesús es considerado el justificador de los que ponen su fe en Él. Podemos preguntarnos, ¿está Dios pasando por alto los pecados de la humanidad? Y si fuera así, eso haría que Dios sea un Dios injusto. Si Dios está viendo a los pecadores, el Salmo 71, el salmista, no sé si me equivoco, no, Salmo 73, el salmista, sí es, no sé, creo que se llama Asaf. Él dice que él miró, Salmo 73 dice que él vio a los pecadores prosperando. Y se le entró como celos, envidia. ¿Cómo pueden esas personas que viven mal, aborrecen a Dios, no aman nada de Dios, son personas que viven en el pecado? ¿Cómo puede ser que están prosperando? Y yo que amo tanto a Dios, las cosas me van mal. ¿Cómo puede ser? Y dijo que cuando entró en el santuario de Dios, ¿qué significa? Que cuando se puso en oración o cuando entró a estudiar la palabra de Dios, cuando se metió en la presencia de Dios, ahí se dio cuenta. El fin de estas personas es terrible. Así que no envidie a la gente que prospere más que usted, pero mientras que ellos viven en el pecado. No miren las personas que están prosperando por estafar el Estado, estafar el gobierno, estafar quien sea. No les mire, no les envidie. Si quieres saber lo que pasará con ellos, solamente lee Apocalipsis 21. Solo lee la Biblia. ¿Dónde irán los estafadores, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros? ¿Dónde irán? No les envidien, porque su fin ya está escrito. ¿Esto qué pasó con Asaf? Este hombre que escribió el Salmo 73 miró a los hombres perversos que prosperaban y él empezó a tenerle envidia. Entonces, ¿cómo puede ser cómo Dios puede permanecer justo y fiel sin castigarnos de nuestros pecados? ¿Cómo Dios puede hacer justo a un pecador, una persona que ha quebrantado todas sus leyes, que ha vivido siempre en el pecado, pero toma un día la decisión de seguir a Cristo? Pero ¿cómo es posible que Dios puede hacerle justo? La verdad es que Dios tiene que implementar una justicia totalmente diferente. Una justicia que Él lo demostró cuando Jesús fue clavado en la cruz. Su Hijo llevó sobre sí todos nuestros pecados. Aquí viene la asombrosa decisión, hermanos, de lo que Dios tuvo que hacer para que un pecador, para que alguien como tú, alguien como yo, podamos presentarnos delante de Dios y decir que somos santos. No por nuestros méritos, no por lo que nosotros hemos hecho, pero por lo que alguien hizo por nosotros. Esta persona es Jesús. Es a través de Jesús que Dios le declara a usted inocente, o que Dios puede declararle inocente, y que Dios puede declararme inocente de todos mis pecados. Y esta inocencia, hermanos, escuche bien, para que Dios te declara inocente, depende de ti. Para que Dios me declare inocente, depende de mí. No depende de nadie. Depende de mí como depende de ti. ¿Cómo depende de mí? ¿Y cómo depende de ti? ¿Qué hacemos con la palabra cuando lo escuchamos? Santiago dice que no tenemos que ser solamente oidores de esta palabra, pero hay que ser hacedores de ella. Hay que vivir conforme a ella. Hay que creer en lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario para ser justificado delante de Dios. ¿Quieres la salvación de Dios? ¿Quieres ser justificado por Dios? ¿Quieres ser considerado una persona
totalmente perfecta en los ojos de Dios. ¿Quieres que Dios haga algo grande en tu vida? Que tú como pecador, en algún momento preciso, eres considerada una persona totalmente perfecta. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La justificación según la Biblia. Hermanos, una persona inocente, cuando es liberada de suponemos que yo soy un criminal, o usted es un criminal, es un ejemplo, yo soy un criminal, o usted es un criminal, y usted es totalmente culpable de todos los cargos que le están imputando, robo, armado, asesinato y todo, y se acerca delante de un juez, y el juez le mira y le dice, culpable. ¿Será injusticia eso? No, es culpable porque usted cometió esos delitos. Pero imagínate que usted no es culpable, pero le acusan de ser culpable y le llevan delante de un juez. Todas las pruebas han sido falsificadas contra usted. Y usted se pone delante del juez. Después de mucha investigación con sus abogados, llegó el día de la sentencia y el juez le dice, señora Ana, inocente. Señora Yadira, inocente. Usted empezará a confiar en la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia hizo su trabajo, investigó su caso y le declaró a usted inocente de un crimen que usted no cometió. Vale, cambiamos el papel. Usted sí que es un delincuente. Usted sí que ha robado. Usted sí que ha asesinado. Y todas las pruebas están contra usted. Todas. Se puede ver en las cámaras de vídeo cómo usted mató a alguien, robó el monedero de una señora de 89 años y hizo terribles cosas hasta que causó la muerte de un bebé. Llega usted delante del juez después de casi un mes de juicio, esperando la sentencia. Usted súper tranquilo, sabiendo que usted es totalmente culpable. Y el juez le mira y dice, señor Roberto, le declaro inocente. ¿Pero qué pasará aquí? La persona misma que es culpable no comprenderá lo que está pasando. Hermanos, presta bien atención. Quiero que intenta visualizar lo que Dios ha hecho por nosotros. Suponemos que nuestro hermano Roberto es un juez muy conocido, bien conocido, un juez que nunca es tramposo, que siempre cumple la ley. Y yo soy un delincuente y vosotros sois los de la tribunal o los testigos y todo eso. Me acusan de haber violado, hay pruebas. Me acusan de haber asesinado, hay pruebas. Me acusan de haber cometido todo tipo de crímenes y me traen delante de un juez justo como nuestro hermano Roberto. Y llega en el momento que Roberto mira los casos, todo, estudia el caso, y todos saben que yo soy culpable. Y la única manera para que yo salga en libertad, el pagar una multa, digamos, de 200 millones de euros por todo el crimen que yo he cometido. Pero yo no tengo 200 millones de euros para pagar por mis crímenes. Nada de eso tengo. Soy un delincuente, sí, pero con pocos recursos. Y el juez me da la última oportunidad. Me dice, señor Alex, le vamos a condenar, pero antes que le condenamos, usted tiene 10 minutos para que se defienda o para que diga sus últimas palabras. Mientras yo voy hablando, empiezo a llorar, suplicando, señor juez, por favor, mira, yo soy un hombre malo, reconozco, tengo 2 hijos, mi mujer no trabaja, hizo esto. Empezó a llorar y tirándome en el suelo. Hermanos, ¿acaso eso es un motivo por el cual el juez tiene que dejarme ir en libertad? De ninguna manera. Hay muchas personas que dicen que cuando llegan delante de Dios, Dios es misericordioso, Él les va a perdonar. Dios le dijo a Caín, el pecado está en la puerta, debes señorearlo, si no te va a señorear. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la libertad
el libre albedrío, el poder, la capacidad de someternos a Él, resistiendo al diablo para poder vencer el pecado. Tú y yo podemos decir no al pecado. Así que no importa cómo lloramos en el día de juicio, nos tiramos en el suelo del cielo, suplicando a Dios, dando vueltas o todo. Eso ya pasó. Tuvimos esta oportunidad estando en esta vida para decir no. De la misma manera el juez me dirá, tuviste la oportunidad de no hacerlo, pero lo hiciste. Hermanos, nadie comete ningún pecado sin primero pensar en ellos. Es imposible. El ladrón nunca va a robar sin sentarse como 2 o 3 días maquinando cómo va a robar. Aunque es alguien que está pasando y encuentra un teléfono móvil que está en una silla en el metro, antes de robarlo piensa, ¿me están viendo o no me están viendo? Siempre hay un momento de reflexión antes de cometer cualquier pecado. Es ahí que Dios nos da la oportunidad para que nosotros tomamos la decisión de si queremos o no queremos cometer el pecado. Suponemos que el papel cambia. Yo ya no soy, suponemos que yo soy el abogado o el juez y todos ustedes sois los criminales. Todos. Sois todos culpables. Hay vídeos que demuestran que todos sois culpables. Y estáis llorando, suplicando misericordia. Pero sois culpables. Pregunto, ¿acaso el juez tiene que perdonaros? No, porque sois culpables. Pero la ley dice, para que salgáis en libertad, alguien tiene que pagar 100 millones de euros. Y suponemos que no tenéis los 100 millones de euros. Y en el momento que coge el bastón de la sentencia para golpear la mesa y decir sentenciarlo a todos, entra alguien que vosotros no conocéis, ni yo, alguien que nunca hemos visto. Un señor aparca 25 furgonetas ahí fuera, con 100 millones de euros en cada furgoneta, para cada uno de ustedes. ¿Qué tiene que hacer el juez? Dejar ir en libertad, porque alguien pagó la fianza. Usted es considerado una persona totalmente libre, porque sus pecados o sus faltas o su crimen han sido pagados por la multa. Hermanos, es lo mismo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Cuando Dios estaba a punto de condenarnos, su Hijo entregó su vida por nosotros. Él nos hizo justo en los ojos de su Padre. Él tomó nuestro lugar, pagó la fianza que correspondía para nuestra libertad, porque ninguno de nosotros pudiera pagar por sus pecados. El Hijo de Dios compró nuestra libertad con su propia vida. Así nos justificó. Por eso llamamos a Jesús nuestro justificador. Porque gracias a lo que Él hizo en la cruz, el Padre considera a cualquier persona que pone su fe en Jesús, se arrepiente de sus pecados y se aparta de sus pecados, una persona justa y perfecta en sus ojos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús limpia todos sus pecados. ¿Usted quiere ver sus pecados limpiados? ¿Quiere sentirse totalmente libre? ¿Quiere disfrutar del gozo de la salvación? ¿Quieres tener la certeza de que si me muero hoy, al cielo voy? Es poniendo su fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Hermanos, la ignorancia o la indiferencia a la ley no nos libre del castigo de la ley. Eso quiero que lo entendamos. Por eso que ningún pecador que muere sin Cristo será justificado delante de Dios. No hay excusa según Romanos. Romanos capítulo 1 dice que es imposible que la gente no conozca la existencia de Dios. La creación misma nos demuestra que Dios existe. Así que todas aquellas personas que no buscan a Dios, que no están bien con el Señor, no tendrán ninguna excusa delante de Dios. Porque hay suficientes pruebas de que Dios existe. Hay suficientes pruebas de que Él existe. Y su palabra nos enseña, hermanos, cómo nosotros, como creyentes, tenemos que vivir. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, nos enseña que todos los seres humanos son pecadores a los ojos de Dios y todos merecen un justo castigo. Pero Dios decidió derramarnos su gracia
en vez de derramarnos su ira. Dios nos llama a través de la predicación de su palabra para poner nuestra fe en Cristo Jesús y arrepentirnos y apartarnos de todos nuestros pecados, porque Cristo nos ha redimido de la esclavitud del pecado, ofreciendo su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha rescatado, nos ha salvado de la atadura del pecado. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano, hermanos, es una persona totalmente libre. Puede pensar por sí mismo, puede tomar la decisión de pecar o no pecar. Pero el que no tiene a Cristo, el que no vive conforme a la palabra de Dios, el que no tiene al Espíritu Santo, el que no ha sido redimido por la sangre de Jesús, lo único que sabe hacer es vivir en pecado. Pero el cristiano es una persona libre, que toma la decisión de pecar o no pecar, porque tiene una conciencia viva. Una conciencia viva. Así que, ¿qué es la justificación ahora para ti? ¿Qué representa esta justificación para cada uno de nosotros? ¿Qué representa esta justificación para la iglesia? ¿Qué representa esta justificación para el mundo? Hermano, la justificación es Dios considerando a un pecador totalmente inocente de todos sus pecados. La justificación es Dios considerando a un pecador totalmente inocente de todos sus pecados. No por algo maravilloso que el pecador ha hecho, no porque el pecador es el más wise de los wise, no. Simplemente porque puso su fe en Jesús. La imagen que podemos ver ahí en la pantalla. El Señor Jesús tomó nuestros pecados, nuestros castigos. El Señor Jesús tomó sobre Él nuestro castigo por nuestros pecados. ¿Ves en la foto? El muchacho carga sus pecados. La única manera que el hombre puede ser liberado de la carga de pecado, la única manera, es lo que dice en 1 Pedro 2:24, que me gustaría que lo busquen después. La única manera es Dios tomando nuestros pecados y poniéndolos sobre su Hijo. Hermanos, Jesús no cometió ningún pecado, no merecía morir. Él demostró su amor para con nosotros, que su Padre tomó todo el pecado de la humanidad y lo puso sobre su Hijo. Su Hijo fue considerado pecador por causa nuestra. Así que podemos ser totalmente libres de pecado. Según la palabra de Dios, nuestros pecados pueden ser totalmente perdonados y podemos tomar la decisión de no vivir en pecado cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Es solamente entonces que podemos recibir perdón y ser justificado delante de Dios. Busca la justificación. Busca ese perdón de tus pecados. ¿Quieres tener la certeza de que fuiste salva o salvo cuando pusiste tu fe en Jesús? Permaneces en la misma salvación ahora mismo y serás salvo o salva cuando Cristo venga. No se engañen. Ser salvo no es porque un día pasaste delante de una iglesia y te hicieron una oración supuesta, llamada la oración de la fe. Eso no es salvación. Esa oración no salva a nadie. Porque no es ni está en la Biblia. Si quieres ser salvo, debes poner tu fe en Jesús. Solamente Jesús es Él quien nos justifica. Solo Jesús. Él llevó sobre sí nuestros pecados. Podemos estar totalmente muertos de pecados y vivir para Dios. El que pone su fe en la obra acabada de Jesús, esta obra maravillosa que Él hizo en la cruz, lo que debe hacer es arrepentirse de todos sus pecados y no volver más a ellos. Voy a concluir, hermanos, diciendo que todos que han sido justificados por Dios mediante el Señor Jesús son adoptados en la familia de Dios. Así que en el momento que uno pone su fe en Jesús, esta persona es adoptada en la familia de Dios. Eso quiere decir que
que si ponemos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador y renunciamos nuestras antiguas maneras pecaminosas de vivir, debemos vestirnos con la nueva vida que está en Cristo Jesús. Y quizás, si permanecemos firmes hasta el final, seremos salvos de verdad. Quizás hay personas aquí esta tarde, hermanos, que han vivido sus vidas comparándose con otras personas, mirando a ver, porque escuchaste que hay una persona que ora 3 veces al día o 4 veces al día y tú no puedes ni orar ni 2 veces por muchos motivos. O alguien viene, te cuenta cuántas veces ha leído la Biblia de punta a punta, como 6 veces al año, y tú te sientes muy desanimada porque no puedes leer la Biblia como esa persona. Quizás te has estado comparando con otras personas que ves están sirviendo bastante bien en la iglesia y ves cómo la vida le va bien y piensas que eso es Dios bendiciéndolo, pero no conoces su vida secreta después de la iglesia. Quizás te has estado comparando con otras personas, quien sea. Hermanos, quiero decirle que no te compares con nadie, porque nadie es igual. Dios nos trata a cada uno de manera totalmente diferente. La Biblia nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios, no de personas. Nadie debe imitar a su pastor, ni a una hermana de la iglesia, no a un hermano de la iglesia. Debemos ser imitadores de Dios, porque Él quien nos justifica delante de Dios es el Hijo de Dios, no el hermano X o la hermana X. Déjame decirte que no debes temer a Dios tampoco. Él es bueno, Él es misericordioso, así que todos aquellos que confiesan sus pecados y se apartan de ellos, tal como el apóstol Pablo declara en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Él, a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un buen ejemplo de la misericordia de Dios, hermanos, concluyendo con esto, lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo es una parábola que todo cristiano deberíamos volver a leerlo y comprender. Qué grande es el amor de Dios. El hijo pródigo se salió de su casa, se fue, despilfarró todo el dinero, su herencia que su padre le había dado. ¿Y qué pasó con él? El muchacho regresó. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 15, de 11 a 32. El muchacho regresó después de haber despilfarrado todo el dinero. Pero su padre no le echó una bronca, su padre no lo echó fuera, que vuelve donde tú viniste. Su padre salió a su encuentro, lo besó, le perdonó, hizo una fiesta a su honor, le vistió. Así que no importa el estado que he estado viviendo antes de escuchar esta palabra, no importa cómo la gente te han etiquetado antes de escuchar esta palabra. Si vuelves a Dios, Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar. Él te va a justificar, Él te va a dar la justicia de su Hijo y serás considerado o considerada una persona perfecta en sus ojos. Pero debes permanecer firme hasta el final y no estarás solo, porque el Espíritu Santo hará la obra de la santificación en tu vida. Él te ayudará para que cada día seas más semejante a Jesús. No te escondes de Dios cuando las cosas te van mal. No te escondes de Dios cuando las cosas no funcionan como tú quieres. Corre a Él. Como el hijo pródigo se dio cuenta, corrió a su padre y le pidió perdón. Dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero su padre no estaba ahí para decirle: te lo dije a no ir fuera de casa. No. Su padre ni le importó lo que él había hecho, pero se regocijó que había vuelto a casa. Busca la justificación de Dios. Lo único que tiene que hacer es regresar a Él. Mientras que el aliento de Dios permanece en ti, hay una esperanza. Pero cuando el aliento de Dios acabará, serás como la historia de Lázaro y el hombre rico, que se despertó en el infierno y ya había terminado su turno. Suplicó para que Lázaro pudiera hablar con sus cinco hermanos para que se arrepintiera y no terminara el infierno. Pero Abraham le dijo que no, tienen a los pastores o tienen a los profetas ahí. Hoy en día hay muchos profetas, por llamarlo pastores, que predican la palabra. ¿Escucharás? ¿Buscarás la justificación? ¿O permanecerás en tu estado en el cual estás? Te diré lo que dice la palabra, que si oyes la voz del Espíritu, no endurece tu corazón, como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto. Y muchos de ellos
perecieron. Hoy es el día de salvación y hoy puedes estar totalmente justificado delante de Dios si pones tu fe en Jesús. Amén.